de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Bueno, Dios le bendiga a todos, amados. Bendiciones, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar un tema importante. Bendiciones a todos. Quiero explicarles, quiero narrarles, enseñarles y capacitarles a cada uno de ustedes según lo que el Espíritu Santo me ha dado por gracia lo que he recibido, por gracia lo imparto. Amén. Hago este video porque hoy tengo un compromiso, entonces voy a dejarlo grabado y lo voy a compartir para que ustedes lo puedan, con más tiempo lo puedan escribir, lo puedan anotar, lo puedan desarrollar. Hoy quiero hablar acerca de tres cosas. Principalmente quiero que estudiemos acerca de la iniquidad, la rebelión y el pecado, que son los tres archienemigos de la gloria de Dios. Amén. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por ustedes, los que están en el grupo, los que quieran compartir el video, los que quieran compartir el link para que las personas se unan al grupo, puedan recibir de cada enseñanza que el Señor nos ha dado por su misericordia para impartirles. Amén. Que la paz de Dios repose con ustedes. La intención de todo esto es que la luz de Cristo resplandezca trayendo libertad, sanidad, pero sobre todo la palabra de Dios dice que un pueblo perece por falta del conocimiento. Entonces quiero narrarles, quiero explicarles, quiero enseñarles como también yo he aprendido y el Señor nos ha enseñado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que usted allí cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos este primer video que voy a transmitir. Voy a compartirles el día de mañana, miércoles, a las 7:30. Estaré haciéndolo, pero lo haré por en vivo. Pero mejor la luz prendida. Ajá. Lo estaré haciendo por en vivo, ¿ok? El día de mañana a las 7:30 de la noche estaré con ustedes en el grupo para que se conecten a través de una videollamada que voy a estar haciendo, donde voy a estar desarrollando la continuación de lo que voy a dar hoy, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos hoy en este día, los que están, Señor, y van a recibir este video en el nombre de Jesús, sea para gran edificación. Señor Padre, que traiga un enfoque y que pueda abrir los ojos de aquellos, Señor, que aún no han entendido y no han comprendido el por qué se les ha dificultado el caminar o el llegar a los pies de Cristo. Señor, ya que tú has venido a traer libertad y sanidad a todo aquel que cree y confía en tu nombre. Señor Padre, te pido que cada oyente y cada uno de los que están escuchándome, Señor Padre, puedan ser edificados y levantados por el poder de la enseñanza. Creyendo, Dios de Israel, que ellos darán fruto el 30, el 60 y el 100 por uno, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los tres archienemigos de la gloria de Dios, que son iniquidad, rebelión y pecado, ¿ok? Y quiero que entendamos, ¿verdad?, el tema de desarrollo, qué es la iniquidad, qué es la rebelión y qué es el pecado, que son tres cosas que nos han separado desde Adán, desde la creación, desde que el hombre pecó, desde que el hombre falló, nos han separado de la presencia de Dios. Ok, en el libro de Éxodos, vamos a buscar en el libro de Éxodos capítulo 33, versículo 11 y versículo del 11 al 18. Por aquí está. Ok. Mira lo que dice. Yo voy a leer así. Del 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Amén. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que se ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, las características por las cuales Dios creó al hombre, o el diseño por la cual Dios creó al hombre, fue para tener compañerismo con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios le otorgó al hombre el derecho de caminar bajo la gloria de él. ¿Por qué cito Éxodo 33, capítulo 11 al 18? Porque el profeta Moisés le estaba pidiendo a Dios, escucha bien, el profeta Moisés le estaba pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿ok? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Por qué? Porque el hombre había estado o está fuera de la presencia de Dios. Ahora, las características por las cuales el hombre fue diseñado y creado fue para vivir, escuche bien, usted y yo fuimos creados para vivir un ambiente, para vivir una atmósfera de gloria. Usted y yo, repito, fuimos creados para vivir un ambiente y una atmósfera de gloria. Ahora, Dios creó al hombre para tener compañerismo. Dios creó al hombre para hacerse amigo del hombre. Dios creó al hombre para tener una familia. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre se separó de la gloria de Dios? Y por eso vamos a mencionar estos tres enemigos. Necesito desmantelarles o necesito desnudarles, digámoslo así, las intenciones del corazón de Dios, porque Dios creó al hombre para desarrollarse con el hombre. Dios creó al hombre para formar una familia con el hombre. Ahora, ¿qué sucede? Que el pecado, que la iniquidad, que la rebelión nos separó, oiga, nos separó, no Dios, nos separó de la presencia de Dios. Por eso el profeta Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, entonces no permitas que yo vaya hasta allá. Entonces después dice, muéstrame tu gloria, ¿ok? Ahora, la causa de que el hombre, de que usted y yo estemos fuera de la gloria de Dios, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, está hablando de generaciones, está hablando de usted y de mí. Por cuanto nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Sabemos que todos somos pecadores, pero necesito educarles, necesito mostrarle y enseñarle el principio y la intención de Dios para cada uno de nosotros y cuál fue el origen o la raíz que no le ha permitido al hombre acercarse a la presencia de Dios. Amén. Entonces Romanos 3:23 me dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, escuche bien. No solamente es el pecado, sino que también es la iniquidad. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7 dice que Dios perdonará la iniquidad, la rebelión y el pecado desde la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación. Dios perdonará la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, estos tres elementos son los tres factores que han hecho que el hombre se separe de la gloria de Dios. Han hecho que las personas no se acerquen a la presencia de Dios. No simplemente es el pecado, sino la iniquidad y la rebelión. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Ahora, ¿qué es la rebelión? Dios desde la creación, desde el mundo, desde la fundación del mundo dijo, yo voy a crear al hombre para hacer una familia. Yo voy a crear al hombre
para hacer un hogar. Yo voy a crear al hombre con el propósito de familiarizarme con él, de ser su amigo. Pero entró el pecado en el hombre y la iniquidad hizo parte en el hombre, la rebelión hizo parte en el hombre y nos separó de la presencia de Dios. Ahora, gracias a estas tres cosas, escuche bien, lamentablemente, gracias a estas tres cosas, el hombre no ha podido permanecer, lo que le acabo de decir, no ha podido permanecer dentro de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la presencia de Dios? La gloria de Dios. Gente que no le cuesta, personas que le cuesta. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué me cuesta llegar a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa en mí? ¿Por qué la rebeldía? ¿Dónde nace este deseo de maldad? ¿Dónde nace este pecado? ¿Dónde nace en mi interior? ¿Dónde nace tanta desagrado, tanto desprecio hacia nuestro Señor? Ahora, Dios envió a un Salvador, eso usted y yo lo sabemos, a la humanidad. Ahora, nosotros necesitamos entender y comprender cuáles son estos tres factores, porque Dios se ha provisto un héroe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos entender y comprender cómo funcionan estas tres cosas dentro de usted y dentro de mí, para poder entender cuál es la raíz de lo que no me permite muchas veces acercarme a la gloria de Dios. Ok, vamos y hablemos qué es la iniquidad. Vamos a hablar qué es la iniquidad. Ya le dije, Dios creó al hombre para hacer una familia, para ser compañero, para habitar con el hombre, Ok, pero hay tres cosas que nos separan de la presencia de Dios. Ahora, número uno, la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La palabra iniquidad significa torcido. La palabra iniquidad significa torcido. Según el diccionario Strong, significa aba. Raíz primaria, torcer, actuar perversamente, agobiar, significa maldad, significa torcido, significa trastornar. Ahora, la iniquidad es algo que está torcido. Amados, cuando en nosotros hay iniquidad, nuestros pensamientos son torcidos, nuestros caminos son torcidos. Nuestra vida está torcida, y una de las cosas que cuando una persona posee iniquidad o está arrastrando una iniquidad, nos cuesta mirar a Dios. La iniquidad no puede mirar a Dios, la iniquidad le cuesta mirar. O sea, hay gente en el evangelio, gente cristiana, gente que le sirve al Señor, pero aún dentro de ellos hay iniquidad, y esa iniquidad no les permite crecer, no les permite mirar a Dios. Entonces caminan en Cristo torcidos y necesitan ser libres de la iniquidad. Necesitan que el poder de Dios desarraigue la iniquidad. Ahora, la iniquidad es algo que está muy dentro. La iniquidad, bueno, Dios me ha permitido poder verla, que la iniquidad es como un petróleo que se pega en los huesos. Eso está internado en el alma del hombre. Ahora, ¿cuáles son las características de la iniquidad? Las características de la iniquidad, número uno, ¿qué produce la iniquidad? La iniquidad se produce en tu espíritu y en mi espíritu, sea físico o sea espiritual. La iniquidad te lleva a errar, la iniquidad te rebeldiza, la iniquidad daña tu ADN, la iniquidad te tuerce, lo que acabo de decir, la iniquidad tuerce tus pensamientos, tuerce tu vida. Nunca caminas en rectitud, sino que siempre caminas torcido. Y cuando estamos o llegamos al Señor, lo primero que Dios va a desarraigar de ti, va a desarraigar de mí, es la iniquidad, porque es un factor que no nos permite ver a Dios ni entrar en la presencia de Dios. Lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que camina con Dios, pero no pueden ver a Dios o no tienen buena relación con Dios porque en ellos hay iniquidad. Y no es un tema de que ellos no quieran, sino que no tienen el conocimiento de que en ellos hay iniquidad. Entonces, en el libro de Éxodo de la palabra, Dios me dice que Él perdonará la iniquidad, la rebelión, el pecado hasta la cuarta generación. O sea, la iniquidad del hombre, la podrición que hay dentro del hombre. La iniquidad es un petróleo
podrido que está dentro del alma del hombre, del espíritu del hombre, que no te permite avanzar, que no te permite crecer y no te permite buscar a Dios como tiene que ser. Ajá. En segundo punto, la Biblia dice, ¿verdad? Que en el Éxodo, cuando estamos leyendo, dice que visitará la iniquidad. O sea, la palabra visitará la iniquidad quiere decir que la iniquidad es de carácter generacional. Ahora, pastor, ¿cómo así que es de carácter generacional? Bueno, la iniquidad también se arrastra a través de maldiciones generacionales. La iniquidad se hereda, la iniquidad vino al hombre, vino a contaminar al hombre, pero no vino a quedarse y a irse, no, ella vino a vivir, a convivir con el hombre, para que el hombre nunca pudiese tener relación con su Padre que está en el cielo. La iniquidad vino a desconectarnos de la gloria de Dios. Y todos poseemos iniquidad. Todos tenemos internamente iniquidad, rebelión y pecado. Pero Dios vino a ¿qué? Jesús vino a desarraigar la iniquidad para que nosotros podamos crecer. Ahora, la iniquidad tiene una influencia generacional, o sea, que va de generación en generación. Ejemplo, dice hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, cuando, por ejemplo, voy a ser un poco más explicativo. Por ejemplo, mi familia, de parte de mi papá, son diabéticos. Eso es una maldición de enfermedad. Eso es iniquidad. Porque es algo que no viene de Dios. Es una maldición generacional. Eso es una iniquidad que vengo arrastrando. Hay gente que arrastra iniquidad de prostitución, de drogadicción, de alcohol, de esquizofrenia, cáncer. Y entonces resulta que mi tío tiene, por ejemplo, mi tío tiene diabetes, muere mi tío y mi primo tiene diabetes, muere mi primo y el hijo de mi primo tiene diabetes, muere el hijo de mi primo y el hijo de mi primo tiene diabetes. Entonces así y así sucesivamente hasta que llega a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que esa maldición, que esa iniquidad, que ese demonio que visitó a mi generación, que visitó a mis padres, que visitó a mis abuelos, que visitó a los padres de mis abuelos, vienen de generación en generación a maldecir cada persona, cada vida. Viene a destruir. Entonces por eso dice que la iniquidad también es de carácter generacional. Pam, 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 pam. O sea, tú tienes cáncer, mamá tiene cáncer, abuela tiene cáncer, fulano tiene cáncer y yo tengo cáncer, cancelo, ¿no? Pero entonces así se cumple la maldición generacional. Hay gente que el tío es malandro, el primo es malandro, viene el otro es malandro, hereda los malandros y malandro y malandro y malandro. Entonces la familia, hay un espíritu, hay una iniquidad que está arrastrando la generación de maldición. Entonces cuando Dios viene a tu vida, Dios viene a desarraigar esa maldición. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Dios viene a destruir esa generación. Dios viene a limpiar esa generación. Ahora depende de ti y depende de mí, porque si no, va a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, por eso dice, desde hasta la tercera y cuarta generación, porque en cada generación Dios anhela, Dios desea que se levante un hombre dispuesto a servirle. Para Dios poder decir, hasta aquí llegaste maldición generacional, hasta aquí llegaste iniquidad, hasta aquí llegaste rebelión, hasta aquí llegaste pecado. Se levantó mi hijo, se levantó mi hija, hasta aquí se acabó. Pero si no se levanta nadie en la generación, esa iniquidad va a seguir consumiéndose, va a seguir matando gente, va a seguir destruyendo familias, va a seguir cumpliéndose ese ciclo, esa rutina de generación en generación. No sé si logra entenderme. Entonces empiece a recapacitar cuál podría ser la maldición generacional que su familia puede estar arrastrando, que ha llegado a su vida. Hay personas que sus tíos fueron promiscuos sexualmente o violados. Y resulta que la primita fue violada, el tío violó a la tía, el hijo de la tía violó a la sobrina. Entonces la sobrina se metió a prostituta. Entonces cuando vas a ver y tú sacas cuenta, tú dices, wow, pero esto es algo como que o sea, como que mi mamá, o sea, viene de generación, o sea, es algo que se está como una herencia, hereditario. Eso lo hace la iniquidad. Pero dice la palabra que Él vino y Él perdona. Él vino a desarraigar la iniquidad. Amén. Wow, Dios es tremendo, Dios es maravilloso.
Entonces la cuarta característica de la iniquidad es que la iniquidad es un imán para los juicios de Dios. La iniquidad se ha convertido en un blanco para los juicios de Dios. Ahora, ¿por qué? Entonces, número uno, la iniquidad me separa de la gloria de Dios. Número dos, la iniquidad tiene un carácter generacional, trae maldiciones generacionales. La iniquidad vino a matar mi familia, la iniquidad vino a matar mi generación. Y número tres, la iniquidad es un enemigo de Dios. Cuando Dios desata un juicio del cielo, o cuando Dios trae justicia del cielo, todo aquel que tiene iniquidad lamentablemente es golpeado por eso. O sea, si Dios envía una justicia del cielo a la tierra y en ti y en mí hay iniquidad, automáticamente cuando el juicio cae o cuando la limpieza de Dios cae y en ti hay iniquidad y en mí hay iniquidad, automáticamente yo voy a chupar de eso. ¿Por qué? Porque la iniquidad es un imán. Cuando Dios desata algo a la tierra, quien tiene iniquidad es golpeado por lo que Dios desató. Por eso que Dios grita desde el cielo: se libre de la iniquidad, se libre de la rebelión, se libre del pecado, sal de allí, escapa. Corre, corre. Amén. Ok. Número 5. La iniquidad produce penas capitales. Esto es un tema que voy a explicarles. ¿Por qué la iniquidad produce penas capitales? ¿Qué son penas capitales? Pena capital es alguien que debe, ¿sí? Es penitenciariamente cuando una persona está en graves problemas, cuando una persona tiene problemas con la justicia, siempre le están buscando y tiene actas de demanda. Entonces tiene deudas con la justicia. En el mundo espiritual, usted y yo, por la iniquidad, por la rebelión y por el pecado, pero más que todo por la iniquidad, tenemos deudas. Eso se le llama penas capitales. Ahora, ¿por qué penas capitales, pastor? Porque usted es portador de algo que está destruyendo su vida y su generación, y que usted, si no abre sus ojos, lamentablemente tarde o temprano a usted se le va a cobrar, se le va a pedir en el mundo espiritual cuentas para destrucción. Por ejemplo, mi abuelo sufrió de cáncer, pero mi abuelo nunca reconoció a Cristo. Eso es una iniquidad. La iniquidad, cierto tiempo, por esa pena, o sea, por esa deuda que tiene, porque es una enfermedad, es una maldición que él tiene, y Cristo rompió la maldición en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces, como no decidió levantarse, y como no conoció al Señor y no aceptó al Señor y no quiso buscar al Señor, el abuelo murió. Entonces el pecado, la iniquidad de muerte cobró sobre mi abuelo, se lo llevó. El cáncer lo mató. Y resulta que mi tío le nació un cáncer. Entonces la misma deuda se repite generación en generación. Y hasta que usted no se levante y hasta que usted no decida romper, desarraigar y ser libre en el nombre de Jesús, usted siempre va a estar endeudado con el diablo, con Satanás. Porque son demonios asignados para destruir. Así que pídale a Dios que lo haga libre de la iniquidad. Entonces por eso es que el Señor nos ha llevado a enseñar esto. Porque la gente necesita entender. La gente cree que eso es así nada más. No, que es que, ay, estoy enfermo, presión. No, hermanos. El diablo sabe cómo trabaja, él sabe. Esto no es nuevo, esto viene de la fundación del mundo. Que no lo sabíamos y que Dios lo estaba revelando ahora para que el pueblo se despierte y empiece a pelear por su salvación y le quite el derecho legal al diablo de sus hijos, de su familia, de su generación, es otra cosa. Pero la decisión es suya y la decisión es mía. Levantarnos y dar, ponernos a la brecha, es la palabra. Entonces la iniquidad produce penas. Dese cuenta que la iniquidad y el pecado le dejan a usted deudas. Le voy a explicar algo sencillo. El pecado te ofrece una cosa y Dios te ofrece otra. El pecado te ofrece placer, tener o hacer, que son dos temas de identidad. La persona que está en el tener, que está en el
en el afán de la vida, perdón, que está en el, eso están distraídos. Y el querer, que es el siempre tener, o porque no tuve, porque esto, porque aquello, porque lo otro. La pobreza, la miseria, la depresión, el egoísmo, la egolatría, son cosas que se heredan, son maldiciones que se heredan del pecado en nuestras vidas y Dios vino a hacernos libres. Ahora, el pecado te ofrece placer, pero cuando tú tomas del placer por el pecado y tú crees que estás bien, el pecado tarde o temprano te va a cobrar lo que te dio. Por eso se llaman deudas y penas capitales, porque tú estás siendo buscado por la justicia de Dios. Aunque tú no creas, hay gente, no, yo creo en Dios, pero están haciendo lo malo. Ellos creen que Dios les respalda, que el hecho de decir yo creo en Dios, ya todo está chévere. Resulta que los demonios lo que quieren es que tú sigas viviendo así la vida, creo en Dios, no busco a Dios, pero creo en Dios. Y resulta que tarde o temprano el pecado que tú estás consumando, que tú estás consumiendo, o la droga que tú estás consumiendo del mundo, te va a pedir cuenta. Entonces la justicia de Dios en el mundo espiritual tiene un acta que dice, Davis es fugitivo de la justicia, Davis es pecador, Davis ha cometido adulterio, ha cometido fornicación, ha robado, ha matado, ha hecho mal, ha murmurado. Entonces, todo lo que yo he consumido por el mundo, que me ha dado placer, el diablo tarde o temprano me lo va a cobrar. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él ofrece algo. Entonces, el pecado te ofrece placer, pero te cobra, te quedas endeudado con el pecado y el pecado te puede hasta matar. Pero Jesús te ofrece sangre. ¿Por qué sangre? Porque fue la que Él derramó en la cruz. Entonces Satanás te ofrece placer, pero Dios te ofrece sangre. Entonces, ¿qué prefieres, sangre o placer? Ahora, lo único que te quita las deudas del pecado para que no te mate, para que no te destruya, para que no te acabe, es la sangre de Jesús, porque es la única paga. Por eso dice, la palabra de Dios dice que la paga de pecado es su muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice que nosotros fuimos comprados. ¿Ves que se mueve algo que se llama comercio de almas? Fuimos comprados a precio de sangre. Ahora es su decisión si usted decide ser comprado por Cristo o decide seguir negociando con Satanás, con el pecado. Así que empiece a pensar, empiece a... Ahora, ¿qué tipo de deudas produce? Número uno, hay pecado, o cuando tú consumes la iniquidad que está en ti, el pecado de la iniquidad que está en ti, que está en mí, generacional, maldiciones, herencias de destrucción, puede venir por muerte o no muerte. Ahora, ¿qué tipo de deudas te deja el pecado? ¿Qué tipo de deudas te deja la iniquidad? Hay iniquidades que te dejan deuda de muerte. Por ejemplo, número uno, hay personas que la deuda de la iniquidad se las cobra por ahogamiento. Hay personas que mueren ahogadas, embolia. Mi abuela murió de embolia, mi tío murió ahogado de una embolia porque se le fue la comida, fulano de tal murió por una embolia, mi tío ayer murió por una embolia. Entonces vemos que el mismo pecado, la misma iniquidad está cobrando y está matando. Paros respiratorios, paros cardíacos, ahogados en agua. Otros son apedrados, que mueren bajo escombros, mueren destruidos. Accidentes de tránsito, mi tía en un tránsito, fulano de tránsito, ayer me tránsito. Entonces vemos que el pecado empieza a cobrar. Estamos hablando de la iniquidad cuando el diablo empieza a cobrarlo por muerte. Entonces cuando la maldición o la iniquidad no llega para matar, porque unos vienen para matar y otras no vienen para matar, pero producen un daño en la generación. La iniquidad te daña. Por ejemplo, pérdidas de hogar, matrimonios y hijos destruidos, situaciones financieras destruidas, pierdes patrimonio, casa, apartamento, todo lo empiezas a perder, porque resulta y acontece que la iniquidad empieza a cobrarme todos los bienes que Dios me ha dado, o todo lo que mi esfuerzo ha obtenido. Me pregunto, ¿por qué si yo no soy malo? Resulta y acontece que como tienes una deuda, el diablo empieza a cobrar. Eso se le llama el devorador.
El devorador empieza a comer. Entonces nunca sale de una. ¿Por qué? Porque resulta que mi papá era pobre. Yo nací pobre. Mi abuelo era pobre. Mi mamá era pobre. Entonces yo arrastro la pobreza. Entonces si yo no me levanto a romper esa maldición o que esa iniquidad se vaya de mi familia y principalmente de mí, porque eso no me permite acercarme a Dios, eso no me permite ver a Dios porque estoy torcido. Entonces vemos pueblo de Dios que está luchando con esto, aún estamos peleando con esto. Entonces caminamos con Cristo, pero estamos caminando torcidos, no vemos al Señor. Por eso Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Moisés vio al Señor cara a cara, como un amigo habla con una persona, con su amigo. Pero ¿qué pasa? Que estos tres factores, que la iniquidad principalmente, no me permite hablar con Dios cara a cara. Porque quien tiene iniquidad no va a caminar nunca. Quien tiene rebelión no va a prosperar nunca. Quien todavía tiene pecado no va a prosperar nunca. Pastor, pero es que somos imperfectos. Claro que somos imperfectos. Pero yo estoy hablando de gente que se esfuerza por matar el pecado. Gente que ha sido libre de la iniquidad. Gente que se le ha parado al diablo y le ha dicho a Dios, Dios, renuncio a esta maldición generacional. Padre, hazme libre, desarraiga de mí la iniquidad. Y Dios empieza a hacer sanidad y liberación. Dios te hace botar todo eso. Dios te desconecta de esa maldición. Porque Él te trajo a la tierra fue a que tú fueras sano y que tú dieras testimonio de Él. Porque tú naciste con un propósito. Amén.